Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios me los bendiga mucho. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar un mensaje con respecto a la Navidad. No voy a profundizar el porqué de la Navidad, desde cuándo, sino simplemente quiero hablar en la necesidad, el por qué vino Jesucristo. ¿Qué hacemos en nuestra fiesta, en nuestra noche, en la cena que realizamos, los regalos que nos hacemos unos a otros? ¿Valen la pena? ¿Estamos festejando o estamos contentos, estamos gozosos en que Dios envió a su Hijo? El Premio Nobel de Física del 2019 dice lo siguiente. Michel Mayor, le preguntaron en una entrevista y le preguntan ¿cuál es el sitio de Dios en el universo? Y él contesta, la visión religiosa dice que Dios decidió que solo hubiese vida aquí, en la tierra, y la creó. Los hechos científicos dicen que la vida es un proceso natural. Yo creo que la única respuesta es investigar y encontrar la respuesta, pero para mí no hay sitio para Dios en el universo. Es decir, lo que dice este hombre, este científico, este premio Nobel, es de que para él no existe Dios, que todo se creó de una forma natural, de la nada. Y bueno, es la manera de pensar. Siempre a lo largo de la historia de la creación, el hombre siempre ha estado en contra de Dios. Siempre ha querido ser como Dios. Desde la caída de Adán y de Eva, siempre ha querido oponerse a Dios, ser rebelde a Dios, a sus mandamientos. Y es normal. Pero ¿por qué es tan difícil de creer? ¿Por qué es tan difícil de creer la obra redentora por la cual Dios envió a su Hijo Jesús, que es Dios? Porque la última palabra la tiene Dios. Pablo dice que no de todos es la fe, como dice en 2 de Tesalonicenses. No de todos es la fe. Hay mucha gente que dice que tiene fe, pero sus frutos de esa fe no es esa fe que Dios dice que por la fe somos salvos. Es una fe que crean, que inventan, que llega más al positivismo en lugar de creer espiritualmente en esa fe de aquel que nos creó. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz, dice Pablo, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por la locura del evangelio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas para los llamados, y esta frase es clave, mas para los llamados, así sean judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El hombre quiere conocer en su sabiduría, en su raciocinio, quiere conocer a Dios y poniéndole reglas a Dios cuando Dios y es soberano y Él es el creador de todas las cosas. Y más aún, en Jesús fueron creadas todas las cosas. Desde la creación, siempre ha habido rebeldía desde el capítulo 6 de Génesis. Y muchas veces podemos preguntarnos, ¿en realidad es muy difícil creer en Dios? Si lo hacemos con nuestro raciocinio es muy difícil, porque si pensamos, ¿pero para qué envió Dios al mundo a Jesús, a su Hijo? ¿Pero cómo creer que se formó en el vientre de María, una muchacha de alrededor de 15, 16, 17 años? Ella fue la llena de gracia, la que eligió Dios para que Jesús naciera en su vientre. ¿Pero para qué? Creer eso jamás se ha visto, pero es un suceso, es un evento extraordinario, porque comprobado está que Jesús, siendo Dios, se hizo como nosotros, hizo siervo como nosotros, padeció como nosotros, pero nunca pecó y estuvo en esta tierra que Él creó. Y lo hizo solamente por amor.
por amor, para salvar a todos que en Él van a creer y que han creído a lo largo de la historia. Algunas personas creen, algunos realmente son creyentes genuinos. Otros se dicen creyentes, pero sus frutos no son nada, no demuestran que aman al Señor. Y otros que finalmente no quieren creer y no les interesa creer. Pero ¿qué es lo importante para un ser humano? Si yo no creo, tengo un camino, tengo una puerta muy ancha para irme por ahí y perderme en un lugar de tormento. Y tengo otra puerta que es muy angosta, que para creer necesito despojarme de todo mi orgullo, toda la soberbia, todo lo que traigo cargando en mi mente y en mi corazón que me impide tener fe de que esa puerta angosta, que pocos son los que la hallan, voy a entrar en ella. Sin embargo, muy pocos en realidad son los que podemos hallar esa puerta, y no porque nosotros hayamos sido más inteligentes o más sabios, sino simplemente porque en el momento en que Dios nos llamó por medio de su Evangelio, creímos y preparó el corazón para tener fe. Juan 3:19 dice la Escritura, y esta es la condenación para el hombre, para el ser humano, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Jesús es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Y todo queda al desnudo, al descubierto, lo malo que somos, lo perverso que es nuestro corazón, la negación que tenemos hacia Dios, de no creer esa obra redentora en que Jesús vino, nació. Dios le preparó cuerpo, como dice en el libro de Hebreos. Nació. Pero ¿cómo voy a creer que en un pesebre, siendo el creador de todas las cosas, de todo lo que existe, nació en la mayor pobreza? Un pesebre que es literalmente un lugar, un recipiente donde ponen el agua o el alimento para el ganado. Pero ahí estaba nuestro Señor. Así quiso nacer para demostrar la humildad que se necesita para poder creer en Él. Él dice en el Evangelio de Marcos que Él no vino a que lo sirvan, sino vino a servir. Y todo el que cree en Él sigue los pasos de Él. Lucas 2:9 dice, cuando el ángel se presentó a los pastores, no quiero contar toda la historia porque todos lo sabemos, muchos lo sabemos. Quizá las nuevas generaciones en donde los padres ya no les enseñan o no les quieren enseñar y muchas veces ni a ellos les interesa. Pero es una historia que normalmente todos la conocen. Simplemente voy a decir a qué vino Jesucristo. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gozo, de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, nuestro Redentor, el Hijo de Dios, Dios mismo. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. La gente, con tal de rebelarse contra Dios y no seguir lo que Él ordenó, hacen sacrificios, hacen ofrendas pensando que le van a agradar al Señor. Cuando dice la palabra, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué le dijo el ángel a José cuando José quería divorciarse legalmente? Estaban desposados, eso no significa que estaban totalmente casados, pero necesitaban, si se querían separar, necesitaban divorciarse legalmente.
Dice el ángel, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el fin a lo que vino Jesús. Jesús no vino para prosperarnos, pero en su gracia lo hace. Él vino a salvarnos de la ira venidera. El que uno haya nacido no fue porque uno lo pidió. Nosotros, todos los que han nacido han sido pasivos, no es porque lo hayan pedido. Ha sido porque Dios lo ha querido y es una oportunidad para conocer al Señor. Pero tristemente muchos no quieren. El ego, el orgullo, la soberbia, los deseos de la carne, los anhelos de su corazón impiden acercarse al Señor como Él quiere. ¿Qué hacemos de la cena del Señor? ¿Qué hacemos cuando nos juntamos, nos reunimos las familias? Y en lugar de pensar que al que estamos festejando el nacimiento de Dios, se regala a la gente obsequios, como si eso hubiera ordenado el Señor. ¿Tiene algo de malo? No, pero eso no es lo principal. Lo que menos importa hoy en día, cuando se reúnen en la reunión de Navidad, lo que menos hacen es adorar al Señor, tener gratitud, tener amor hacia Él por lo que Él hizo. ¿Lo voy a creer? ¿Lo van a creer? Necesitan que Dios los ayude. Pero creyentes genuinos a lo largo de todo el mundo, el cuerpo de Cristo que es su iglesia, desean y levantan sus manos de gratitud por haber tenido misericordia, viendo nuestra incapacidad para podernos acercar a Él. Él envió a su Hijo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el ser humano es rebelde y terco. Aunque se lo repitan 1000 veces, es terco, necio. El necio, como dicen Proverbios, dice, no hay Dios. Entonces, ¿quién los mantiene vivos? Sus fuerzas. Ustedes se hicieron a sí mismos. Su cuerpo funciona solo. Dios es el que da la orden a su cuerpo para que se mantenga vivo. Jesús dice en Juan capítulo 1, que les recomiendo que lo lean. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Jesús. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Nosotros también, dice el Salmo, que todo lo que ven nuestros ojos y toda la plenitud que existe, le pertenece a Él. Nosotros debemos de reflexionar, pensar, dejar a un lado las cosas y hacer las cosas como Dios ordenó. Las ordenanzas de Dios no son negociables. A Dios no se le va a imponer nada. Él es Dios. Él es Dios. Aun cuando Jesús estaba en el vientre de María, aun cuando era niño, Él no dejó de ser Dios. Él seguía sosteniendo este mundo, el universo, con su palabra. Nunca dejó de ser Dios. Él simplemente, Dios le preparó cuerpo para ser como nosotros. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, incluidos todos nosotros. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, como hasta el día de hoy sucede. Solamente aquellos que disponen su corazón de una manera humilde es como podemos recibir al Señor. Él es más que todas las cosas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Dios es espíritu y fue hecho carne.
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando reflexionamos, muchas personas, y créanme que muchas personas piensan, traen a Dios en su boca, se sienten bendecidos por Dios, pero yo creo que piensan que es la obligación de Dios. No, Dios simplemente tiene una gracia para todo ser humano. Hace salir el sol para buenos y malos. Hace llover para buenos y malos, para justos e injustos. Esa gracia general, esa gracia que es para todo ser humano, hace que prosperen en esta tierra, que vivan a gusto, que vivan bien de lo que Él creó. Pero Él quiere que usted se salve. A eso vino Jesucristo. Él no quiere que nadie muera, sino que todos vengan al arrepentimiento. La cena, la reunión que usted realice, abran la Escritura. Oren al Señor. Pónganse a cuentas con Él. No haga una fiesta más. Ha tenido tantas fiestas a lo largo de todo el año. Ha tenido tantos festejos de toda índole. Dios necesita que le dé su vida. A eso vino el Señor, a comprar su vida por medio de la cruz. Colosenses 1:15 nos demuestra quién es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es Dios. Y el trato que se le da, más que todo es pura mercadotecnia, pero el trato que se le da al Señor, y no crea que Dios lo necesita a usted. No, Dios no lo necesita a usted para Él seguir siendo Dios. No crea usted que Dios lo necesita porque es infeliz en su trono en el cielo. No, es solamente el amor y la misericordia y agradecimiento por lo que Él ha hecho. Un evento tan extraordinario, el Dios mismo hacerse carne y mostrarnos la verdad, esa verdad que nosotros queremos tener y que no queremos, porque somos rebeldes e inventamos nuestras verdades para no acercarnos al Señor. Hebreos 1:1, también les pido que lo lean. Habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos últimos días cuando se refiere a la Escritura, se está refiriendo a partir de la crucifixión de Jesús, de la muerte de Jesús. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, sus mismos atributos que tiene Dios Padre, Dios Espíritu Santo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, los tres son Dios. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Yo le voy a comentar una cosa. Jesús ya no es un niño. Jesús simplemente vino a hacerse carne, nació. Pero la veneración que le hacen, Él es Dios. Y a Dios se le debe de adorar en espíritu y en verdad, en cualquier lugar del mundo. El niño Dios, lo que hace la gente para sentir que está adorando al Señor, a Dios no le agrada. Dios no quiere que se hagan imágenes. El bebé se hizo niño y a los 12 años ya se encontraba en el templo. A los 30 años Jesús inició su ministerio. Alrededor de los 33 años murió.
crucificado. Ya no está en la cruz tampoco. Y dice en Hebreos que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado con Dios, a la diestra de Dios, intercediendo por los santos, por los que han creído en Él. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que todo aquel que en Él cree, Dios lo dio por amor, para que no se pierda y tenga vida eterna. Todo lo hizo por amor. ¿Quiénes iban a creer de este mundo? ¿Usted cree a su manera o cree a la manera de Dios? Su vida tiene que ser cambiada cuando una persona cree. Jesús en Juan 14:5, en el aposento cuando está hablando con los apóstoles, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra persona por la cual podamos ir al Padre. No más que el hombre es terco, es necio y quiere llegar a Dios a la manera, a la forma que Él quiere. No es negociable con Dios, el creador de todo lo que existe. No podemos negociar nada con Él, porque todos sus mandamientos son de beneficio para nosotros, son de bendición para nosotros, son de paz para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos y creamos es destructivo. Le dice Jesús: si me conocieras, a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conoces y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedo tener yo esa fe para seguir a pesar de los problemas, a pesar de que la gente no cree en Dios? ¿Cómo puede una persona continuar? Simplemente por fe. Y la fe no es una fe, como les decía, una fe que nosotros fabricamos, es un don de Dios. Pablo en Efesios nos dice, Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. La gente es salva no porque nosotros quisimos, por un libre albedrío, que nosotros pensamos que tenemos el control, que decimos sí cuando quieramos o no cuando quieramos. Simplemente el hombre no puede, porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Y para discernirlas espiritualmente necesitamos de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Hermano, qué difícil es creer. No, no es difícil. Lo difícil para el hombre es humillarse y tener fe en el Señor. Y que esa fe le sea proporcionada por el Señor. Porque es un don, es una gracia, es un regalo para poder acercarnos al Señor. No hay otra manera, no hay otra forma para acercarnos. Dios pone las condiciones. El justo por fe vivirá. El justo siempre va avanzando, siempre va perseverando en la fe, creyendo en aquel. Por eso esa palabra de 2 letras es tan difícil para el hombre, porque tener fe en una persona es depender de él, es tener confianza que sus promesas son ciertas. La gente, los científicos, las personas podrán decir: yo no creo, es imposible, Dios no tiene cabida en este universo. Entonces, ¿cómo fuimos creados tan perfectos? ¿Cómo es todo tan perfecto? El universo tan perfecto. El hombre no alcanza a llegar más allá del universo. Ni siquiera conoce las profundidades del mar. Pero dice: no hay Dios. Es una competencia, y fue lo mismo que le dijo Satanás por medio de la serpiente a Eva, que iban a ser Dios. Y el hombre cayó. Quiso ser igual a él. ¿Quién es un verdadero creyente? Juan nos dice
En 14:21 Jesús les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que sin él nada podemos hacer. No podemos seguir a Dios. No tenemos la capacidad, porque todo el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, o sea, está alejado de Dios. Necesitamos que Dios nos resucite. En el Evangelio de Juan capítulo 3, le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que es nacido de carne, carne es. El que es nacido de espíritu, espíritu es. Usted no puede seguir a Jesús. Usted no le puede hacer una gran cena para festejar su nacimiento si usted no guarda sus mandamientos y no le ama. Si su deseo, su anhelo es sentarse a la mesa y decir, aquí está todo lo que me has dado, Señor. Mi vida, la vida de mi familia. Y te hiciste hombre, Señor, para mostrarnos el camino, para que el día de mañana cuando muéramos, pudiésemos estar al lado tuyo. Pero todo depende de la humildad que tenga cada persona. La gente quiere hacerlo de una manera, a su manera. Conozco personas, hombres, que me dicen, lo creo, pero yo quiero que se convierta a mi esposa. Yo quiero que se convierta a mi hijo. No, la salvación es individual. Usted sea luz para esas personas. Y le digo otra cosa, la persona que no se va a convertir, no se va a convertir porque depende de Dios. Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Muchos van a correr, pero van a entrar por la puerta y se van a sentir buenos. Y dice en Romanos capítulo 3 que no hay bueno ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Nadie busca al Señor. Solamente los que le aman. Va a haber un día cuando estemos, la iglesia, cuando estemos con Jesús, va a haber una cena en el cielo. Que esa cena, esa reunión va a ser nada más entre los cristianos, entre los creyentes que amaron verdaderamente a Dios y que dieron su vida. Dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 4:11. Es solamente lo que necesita Jesús. Y solamente esto se lo pueden dar las personas que guardan sus mandamientos. Las personas que le aman verdaderamente. Las personas que se han arrepentido. Las personas que esperan ese nacimiento, ese 24 de diciembre, que aunque no nació en esa fecha, esperan para darle gracias por haberse hecho hombre, el Dios que habita en las alturas, que es omnipresente, que está en todo lugar, pero nos quiso mostrar quién era Él y nos lo mostró de tal manera con tanta humildad. Y el hombre es muy egocéntrico, altivo, que cree que por lo que tiene vale, cuando la vida verdadera es allá en el cielo. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Jesús en el Evangelio de Juan dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les daré vida eterna, y las conozco por su nombre. Dele honra al Señor. A sus hijos, no les mienta. Usted sabe bien que el que provee todas las cosas es Dios. Enséñele. Ese es el mejor regalo que le puede dar a sus hijos. Enseñe que Dios es el que le ha dado la vida a él, a usted.
a su familia. Enseña a su familia que están vivos por Él, por su misericordia. Y que un día cada quien va a dar cuentas de lo que hizo en este cuerpo. Dios me los bendiga mucho. Que pasen una cena espléndida, llena de amor, llena de mucho amor, porque por eso Dios envió a su Hijo. Le formó un cuerpo precioso que fue castigado en la cruz, por usted y por mí. ¿Hasta cuándo va a claudicar en dos pensamientos? Si usted dice que ama a Cristo, ámelo. Si usted dice que no lo ama, apártese. Haga lo que hay en su corazón. Pero en esta vida, como dice en el libro de Hechos capítulo 17, dice Pablo, en Él estamos, en Él somos, en Él respiramos. Es decir, en Él vivimos. Así que lo más que podemos hacer es agradecerle y no hacer una fiesta de borrachera, una fiesta de perdón y al día siguiente seguimos siendo los mismos. Dios los guarde, Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta pronto y hasta el próximo mensaje. Bendiciones.